La temática correspondiente al día de hoy es la inversión. Corresponde al indicador número 9, maneja los conceptos asociados a la inversión económica. Bueno, esta temática fue trabajada la semana pasada, entonces hoy vamos a complementar y vamos a hacer una retroalimentación de esta actividad o de este indicador. Para ello, la semana pasada comenzamos con una situación problema y una pregunta problema. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las inversiones en carreteras, puertos, maquinarias, equipos, edificios y elementos de transporte, etcétera, constituyen el capital productivo de un país. ¿Consideras que debe invertirse en educación para estimular el crecimiento económico del país? Bueno, teniendo en cuenta lo dicho por los estudiantes la semana pasada, se decía que la inversión en la educación potencia el capital humano. Esto permite que que las personas se puedan formar, que sean competitivas y que sean productivas. Además, esto aumenta los recursos tecnológicos y los cambios tecnológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al aumentar los recursos en la educación o a invertir en la educación, permite la innovación científica y el cambio tecnológico que desarrollan los jóvenes al ser educados y que se desarrollan en diferentes grupos académicos de investigación. Por lo general, las universidades tienen semilleros de investigación y cualquier universidad y estos semilleros de investigación lo que hacen es eh, desarrollar investigaciones en diferentes campos del saber. Y estos semilleros de investigación lo que hacen es innovar y adelantar propuestas de innovación, valga la redundancia, para fortalecer la educación, la producción y favorecer el crecimiento económico. Yo les di un ejemplo de pronto, semilleros de investigación en varias universidades, hasta en corporaciones como en el SENA, en la Universidad de Medellín. Recuerden que hicieron algunos aparatos respiratorios ahora para la pandemia, entonces esto es importante porque lo que perfecciona, invertir a la educación perfecciona el capital humano y permite tener personas formadas, competitivas y productivas y favorece también el crecimiento económico. Listo, en base a lo que los compañeros trabajaron. Aunque también se decía que se debía invertir en otras cosas, además de educación, se debería invertir en otras cosas, en otros campos, que también es importante, sin dejar atrás la inversión en la educación, en las industrias y todo este tipo de cosas, que era lo que los compañeros hablaron en la clase pasada. Entonces, decíamos que las inversiones económicas suponen la adquisición de bienes de producción con el fin de producir otros bienes. Los gastos de la inversión son la clave del crecimiento al futuro. Bueno, esto quiere decir que la inversión es el gasto de los bienes para producir otros bienes, como también podríamos llamarlo como la cantidad de dinero que se dispone en un proyecto con la única finalidad que genere ganancia. La inversión por lo general, cuando uno invierte por lo general lo que quiere es obtener un beneficio, en este caso obtener una ganancia, eh, obtener mayor cantidad de dinero del que tú invertiste en X o Y proyecto. Por eso se dice entonces que la inversión la podríamos llamar también como la cantidad del dinero que se dispone para un proyecto y el único objetivo de esto es obtener mayores beneficios. Entonces, hablamos también de que existían varios tipos de inversión, como son las inversiones temporales y las inversiones a largo plazo. Pero antes de hablar de las inversiones temporales, es importante tener en cuenta que que la inversión se dice que es la clave del crecimiento a futuro, el crecimiento económico. ¿Por qué? Las inversiones realizadas en el pasado y las que siguen funcionando hoy en día, como las carreteras, puertos, maquinarias, equipos, edificios, entre otros, constituyen constituyen más que todo el capital productivo del país. Y en muchísimas ocasiones y en muchísimos países se ve
se ve y se nota que los estados, los gobiernos han invertido y han constituido maquinarias, puertos, carreteras para de pronto para el país, para la productividad, para llamar la atención del país como tal. Entonces, ¿por qué? Porque las inversiones se hacen para eso, para incrementar, para renovar el capital en curso, para renovar el capital en curso, para obtener beneficios de esta. Cuando de pronto, si colocamos un ejemplo aquí en Barranquilla, cuando se invirtió de pronto en los parques, se invirtió de pronto en el malecón, se invirtió en todo este tipo de cosas, la idea de todo esto es tener un beneficio, ¿cierto? Un beneficio a futuro, un beneficio a largo o corto plazo, pero la idea era obtener un beneficio y que se notara esa inversión como tal. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hay que tener claro que las inversiones se clasifican dependiendo del tiempo en el que se espera obtener o adquirir las ganancias. Entonces encontramos lo que es las inversiones temporales y las inversiones a largo plazo. En las inversiones temporales son aquellos valores negociables que se pueden vender en un futuro cercano y para los cuales existe la expectativa de hacerlo, como así. Más que todo, estas inversiones se utilizan comúnmente cuando las empresas desean alcanzar sus objetivos a un corto plazo y así ganar intereses. A un corto plazo, por lo general, son de 3 meses, 6 meses o 12 o 12 meses, que es un año como tal, en donde suele realizarse más que todos los valores de esta alta calidad y se puede, obtener la ganancia de esa inversión que se hizo. O más que todo, en otras palabras, estas inversiones temporales son inversiones que son a corto plazo, diseñadas para brindar un puerto seguro para el efectivo mientras se espera que se despliegue a futuro unas oportunidades que den un mayor rendimiento. O sea, estas inversiones a corto plazo son aquellas inversiones en las que se logra vender con facilidad, las que se logra vender fácilmente y con facilidad y no dura mucho de pronto, las empresas no duran mucho de pronto en obtener su ganancia, pero a futuro desean alcanzar muchísimo más. Bueno, por otra parte, las inversiones a largo plazo, como lo dice aquí, se hace por un periodo más largo que un año y sin esperar una retribución inmediata, pues cuando se hacen este tipo de inversiones a largo plazo, no se desea, disculpen, no se desea de pronto ganar inmediatamente nada, sino por el contrario, el propietario espera durante ese tiempo recuperar durante ese largo plazo, recuperar lo que invirtió. Bueno, listo. Entonces, tenemos elementos importantes de la inversión. Entre los elementos importantes de la inversión están Entre los elementos importantes de la inversión están los que tenemos acá, que son el sujeto, el activo financiero, la renuncia a gratificación inmediata y la promesa de recompensa a futuro. ¿Qué vendría siendo el sujeto? Bueno, el sujeto vendría siendo la persona que va a invertir. La persona que va a invertir. El activo financiero corresponde El activo financiero corresponde al dinero que se dispone para hacer la inversión. La renuncia a la gratificación inmediata significa postergar el consumo inmediato de la ganancia con la esperanza de obtener un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, no gastarse inmediatamente lo que ganas en esa inversión, sino por el contrario, postergar ese gasto para poder obtener más beneficios de o seguir invirtiendo y obtener más beneficio de ese producto o de ese proyecto en el cual tú invertiste algún capital. La promesa de recompensa futuro hace parte de qué? Hace parte de las expectativas. Se podría resaltar
el riesgo que se corre al invertir. En este caso de promesa futuro podríamos mirar ese riesgo en ganar o perderlo todo. Esa vendría siendo la promesa de recompensa futuro, que por lo general, más que todo, una recompensa vendría siendo que lo que se invierta sea mayor, sea mayor que, sí, mayor que lo invertido, que el dinero que tú vas a invertir, que el dinero que tú vayas a invertir es, recibas muchísimas más ganancias de esto, recibas muchísimos más beneficios de eso. Eso más que todo es la recompensa a futuro, porque una recompensa de pronto a futuro sería de pronto correr el riesgo de invertir y perderlo todo, entonces ya no existiría la expectativa ni no existiría de pronto esa recompensa que se desea obtener por ese tipo de inversión. Teniendo en cuenta esto, también existen las variables de la inversión. Entre las variables de la inversión está la rentabilidad esperada, el riesgo tolerado, horizonte temporal y la facilidad de liquidez de la inversión. Bueno, sí me gustaría que copiaran en sus cuadernos lo que son los elementos de la inversión, que es el sujeto, que ya saben que es la persona que va a invertir, el activo financiero, que sabemos que es el dinero, la renuncia a la gratificación inmediata, que es postergar de pronto lo que te ganaste, no gastártelo enseguida, diciéndolo en estas palabras así, la promesa de recompensa del riesgo, que es, se podría resaltar el riesgo de que se corre al invertir como tal. Sí me gustaría que colocaran esos 4 elementos de la inversión. Recuerden que son importantes tenerlos para el examen. Bueno, también, como les había dicho, existen 4 variables de la inversión. Entonces está la rentabilidad esperada, que tiene también mucho que ver con los elementos, el riesgo tolerado, horizonte temporal y la facilidad de liquidez de la inversión. En la, por ejemplo, en la primera rentabilidad esperada es lo que esperamos, más bien lo que se desea o lo que esperamos o se espera a obtener o adquirir de nuestra inversión. Es nuestra expectativa hacia esa inversión, lo que yo deseo adquirir de esa inversión como tal. El riesgo tolerado quiere decir, más como la palabra lo dice, cuando hablamos de riesgo es someterme a ganar o a perder. Por eso estaba diciendo que tiene muchísimo que ver con los elementos de la inversión. Entonces, el riesgo tolerado quiere decir que tanto como, qué tanto más bien puede invertir alguien, qué tanto puede invertir alguien sin invertirlo todo o invertir poco. Por lo general, hay muchas personas que deciden no invertir mucho y esto para no tener el riesgo de perderlo todo. Como por el contrario, existen otras personas que deciden arriesgarlo todo con la esperanza de obtener mayores beneficios. Entonces, invertir es un riesgo. Entonces, invertir es un riesgo. Está el riesgo de ganar, como está el riesgo de perder, o está la esperanza de obtener mayores beneficios de esa inversión que hiciste. También existe lo que es el horizonte temporal. En el horizonte temporal viene siendo lo que se hablaba ahorita o lo que hablábamos ahorita del tiempo de la inversión. Lo que se espera, entonces aquí se habla de lo que se espera tanto a largo y a corto plazo. Que si deseas invertir o realizar un proyecto y que ese beneficio ya sea a largo o a corto plazo, ya ahí decides tú cuál es ese horizonte temporal o ese tiempo que tú determinas para que esa inversión como tal pueda dar su fruto. Entonces,
En la facilidad de liquidez de la inversión tiene que ver con la facilidad, como dice la misma palabra, en la que se tiene para recuperar el dinero invertido. ¿Qué facilidad? De pronto la facilidad de que tú vendas mucho o la facilidad de que si de pronto arriesgaste a perderlo todo, pues a tratar de buscar algunos beneficios que te ayuden que te ayuden como todo a recuperar lo invertido, a hacer algún tipo de préstamo que en alguno de los casos no estarías ganando nada porque te tocaría de nuevo pagar. Pero la facilidad más que todo tiene que ver con con esa facilidad en la que se puede recuperar el dinero invertido. Bueno, por último, por último, tengo qué diferencia existe entre el ahorro e inversión. Bueno, la diferencia que existe entre el ahorro e inversión, como ustedes se han podido dar cuenta, es el riesgo que hay entre estas dos, ¿cierto? En el ahorro, pues tú en el ahorro está libre de todo riesgo porque es algo que tú tienes, es algo a lo que tú has guardado y destinado, ¿cierto? Para algo, de pronto tú tienes un ahorro y no necesariamente necesitas invertir para sacar más, sino que tú lo tienes ahí. Pero si lo vemos en la parte de la inversión, eh, ¿qué pasa en la inversión? En la inversión sí vemos que existe un riesgo y existe un riesgo. ¿Por qué existe un riesgo? Porque al invertir buscamos un beneficio que implica ese tipo de riesgo, ya sea perder o ya sea ganar. Paso acá a los tipos de inversión, ahora sí para culminar con los tipos de inversión, está, que fue lo que ustedes trabajaron también en Classroom, está tipos de inversión económica, está la inversión de reemplazamiento, está la inversión de renovación y está la inversión de extensión o aplicación. Bueno, estas las tuvieron clara porque vi varios ejemplos de ustedes en donde trabajaron cada uno de estos tipos. Entonces decía, se puede decir que la inversión de reemplazamiento, como su palabra lo dice, es cuando se hace para sustituir una maquinaria o un equipo desgastado en una empresa. Y la inversión de renovación busca sustituir equipos que funcionan, pero que ya son viejos, obsoletos o por otros, obviamente, por otros equipos más renovados y muchísimo mejores. Y la inversión de extensión o ampliación quiere decir cuando se adquieren nuevos equipos con el objeto de aumentar la producción. Bueno, teniendo en cuenta esto, por último doy una idea y es que toda decisión de inversión tiene un efecto en cadena sobre el resto de la economía. ¿Cómo así? O por ejemplo, si una empresa invierte en la compra de nuevos equipos de producción, está poniendo a trabajar a otras empresas de estos equipos y tendrá que aumentar la producción, la otra empresa debe aumentar la producción y como consecuencia deberá pagar más rentas, o sea, lo que son los salarios a los trabajadores y por ende los trabajadores van a obtener más beneficios para consumir y este aumento beneficiará a los productores y a los comerciantes de esos bienes, en donde van a crecer sus ventas como consecuencia a que se les van a pagar más estos trabajos. Bueno, en resumen, las decisiones de inversiones producen efectos positivos que se extienden y se multiplican por el conjunto de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que afectan a la economía como tal. Entonces, chicos, se nos acaba el tiempo, ya nos queda menos de un minuto, entonces